¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Dios por la bendición de participar esta tarde. Y bueno, el día de ayer estaba platicando con mi hijo y mi esposa. Estábamos caminando aquí en un parque de la ciudad y un comentario que me decía mi hijo es que los jóvenes de ahorita, en particular de su edad, ¿verdad?, y los que había conocido de más jóvenes, no estaban interesados en lo absoluto en lo que Dios es. No les interesaba. Esperemos que esta mañana haya alguno de esos jóvenes o personas adultas o niños inclusive que estén escuchando y que el Señor toque sus corazones, porque esto, como decía mi hermano Edmundo en la mañana, tiene que ver con que el Señor te está trayendo a esto. Creo que las cosas han mejorado en cuanto a lo que tiene que ver con la situación mundial y lo que es la pandemia. Y pues hay que seguir día con día conociendo qué está pasando con esto para que nosotros podamos tomar las medidas adecuadas y podamos también pues estar lo mejor posible dentro de esto que Dios nos enseña en su palabra, que Él quita y pone reyes y que Él tiene el control de todo, que podamos nosotros estar orando e intercediendo por quienes están como autoridades llevando esto a cabo adelante. El tema de esta tarde es: ¿a quién escuchas en tu andar diario? El texto lo acabamos de leer, pero voy a volverlo a leer y a enfatizar en algunas partes. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Él hace esta pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hago un breve paréntesis porque esta mañana también se leyó este pasaje y doy gracias a Dios porque eso es más que todo obra del Espíritu Santo, de que estemos compartiendo, aunque nos pongamos de acuerdo como iglesia en que este día sea un día evangelístico, pues ya el tomar algún pasaje o algunos pasajes muy en similar sin habernos puesto de acuerdo, creo que no es obra de nosotros realmente, sino siempre el Señor está detrás de esto y a Él es al que debemos de escuchar esta tarde. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, vuelve a preguntar, ¿por qué vosotros no me creéis? Vuelve a hacer una pregunta: ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué significa redarguir? La noción de redarguir proviene del vocablo latino redarguere. Se emplea con referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Este verbo está vinculado a arguir, citar, o sea, es citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o alguien. El redarguir se refutan los argumentos esgrimidos por un individuo. El concepto se asocia a tomar esas explicaciones y volverlas contra quien las pronunció. Entonces Jesús pregunta en el 46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, o sea, pues no hay quien le pueda decir a él lo contrario, ¿verdad? No le pueden presentar algo con qué refutarlo, porque está diciendo la verdad. Él es el
el que es de Dios, en el 47, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para mí leer esta palabra me parece muy dura y difícil también. Pero Jesús habla con autoridad. Ahora normalmente hablamos de Dios y de su amor. Y sí, efectivamente Dios es amor, pero Jesús está afirmando que no somos de Él porque no le escuchamos. Que a quien no le escucha es porque su padre es el diablo. Es una afirmación, es una oración, es una, pues muy fuerte, ¿verdad? Porque como les comentaba, normalmente escuchamos pues que Dios es amor, y sí es. Pero si nada más nos centramos en esa parte, o sea, como si todo fuera rosas en la vida, pues te llevas una decepción cuando eres creyente o cuando no lo eres y escuchases al Señor y entonces después lo aceptas en tu corazón y las cosas vienen las difíciles y entonces pues después como que tú mismo dices, caray, pues lo malo pues no, o sea, esto no puede ser de Dios. Y Dios lo que hace es enseñarnos en muchos aspectos de nuestras vidas que Él va a estar con nosotros, que Él es quien nos puede soportar. Te pido lo anotes el pasaje para que puedas meditar en la palabra. Déjame preguntarte a ti que me escuchas, ¿qué piensas de esta palabra? Medita. Voy a leer nuevamente algunos versículos. Dice, Jesús entonces en el 42 les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta es la respuesta que Jesús les da a la pregunta que Él mismo hace. No le entienden. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, puedes escucharlo. Pero si Cristo no está en tu corazón, Jesús nos explica cuál es nuestra situación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Haré una oración breve y te pido me acompañes y cierres tus ojos e inclines el rostro. Padre amado, esta tarde venimos ante ti, Señor, y deseo pedirte que abras nuestros oídos para escucharte, para creer de todo corazón lo que tú nos digas esta tarde a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Mateo 7, versículo 24 al 29, el Señor Jesús está hablando y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios nos ama. Les pido busquen la cita
ya sea en tu internet o en la palabra, si la tienes en la mano. Primera Juan capítulo 4 verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La definición de propiciación según la Real Academia Española es acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Otra definición es sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, favorable, inclinado a hacer un bien, favorable para que algo se logre. Un momento propicio, a veces decimos, ¿verdad? Fue la ocasión propicia. Dios envió a Jesús para que la relación que se había roto por el pecado fuera ahora favorable para que se restableciera, pero iba a tener un costo muy alto, ya que solo se pagaba con sangre. Esta relación que está permitiendo Jesús que tengamos ahora con Dios Padre costó sangre. Y enseguida vamos a ver unos pasajes los cuales nos ayudan a comprender esto que acabo de pronunciar. Él nos amó y envió a su Hijo. En Isaías 9, verso 6, Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías fue escrito hace más de 2500 años, o sea, antes, fue en el año 720, creo 740 antes de Cristo. Y ahí encuentras esta profecía. La venida de Cristo ya estaba decidida. Acuérdate que tenemos libre albedrío otorgado por Dios desde los inicios de la creación. Y tal vez no creas que hay Dios, tal vez para ti la palabra de Dios no la entiendas y no quieres entenderla, pero eso no significa que no exista, o incluso que la hayas leído toda la palabra y como quiera dices, pues no la entiendo, son muchas historias, pero eso también no significa que Él no exista y que sea verdad lo que Él dice en su palabra. Al tener la oportunidad de estar aquí participando en compartir su palabra, no me hace mejor que tú. Simplemente me tocó estar aquí al frente y tal vez tú tengas otras actividades muy importantes en una empresa o en negocios que tengas, o tal vez no, y en cualquiera de las dos situaciones no te sea de interés conocer de Jesús, lo que Jesús hizo. Solo va a tomarte unos minutos esta tarde y te pido que permanezcas y que tengas estos minutos de atención a lo que voy a pronunciar. Y mencionamos la escritura para que tú tengas la oportunidad de constatar lo que yo estoy diciendo, porque va a haber mucha gente que te va a decir palabras muy bonitas y puedes seguirlo a él o a ella por eso, pero realmente quien debemos de buscar y tener en la mira es al Señor, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él es el creador del mundo. Hemos pecado, todos somos pecadores ante Dios Padre. Esto no es una observación personal, esto lo dice su palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú compras algo, tienes que pagar. Cuando tú disfrutas de algo, tienes que pagar. Mira, aunque sea el agua, el vital líquido, tienes que pagarlo. Hace unos días me enviaron un video donde se iba a poner un impuesto
por tomar el sol. Ya ves que está ahora los paneles solares, ¿verdad? Bueno, pues ahora también iban a poner un impuesto. Es de broma ese video. Entonces la persona llega y se para, están dos policías, lo ven, y entonces lo ven que está soleado, y entonces pues están buscando qué cobrarle, y le van a cobrar que estuvo tomando el sol. Pero al fin lo que quiero ilustrar es esto, o sea, todo lo que llegas a conseguir aquí, tienes que pagar. Si tú disfrutas de tu vida, pero en tu vida no está Cristo, entonces una vez que la vives, la paga es muerte eterna. O sea, es lo que está diciendo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque en el anterior dijimos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. Entonces, bueno, y la paga del pecado, o sea, ya cuando viviste, pues es muerte. Pero vienen las buenas noticias, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esa dádiva, y ahorita lo vamos a platicar, no es nada más porque, sí, o sea, pues ya, entonces, pues ya, él ya murió, él ya soy salvo. No, ahorita te voy a explicar. Hay una salida. En ese mismo pasaje Dios nos da vida eterna en Jesús, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 6. 1 Corintios capítulo 15, versos de 3 al 6. El apóstol Pablo nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto de aparecer después de la crucifixión es para asegurarnos a ti y a mí que si Dios dice que te va a dar vida eterna, es porque venció a la muerte. Él regresó a ver a los discípulos y a más de 500 creyentes. O sea, Él vino a dar testimonio, vino a mostrarse que Él resucitó, y después Él asciende a los cielos, y Él está. Entonces, cuando Él estuvo predicando todo el tiempo en su ministerio, Él vino a decirles: lo que les dije se cumplió, aquí estoy. No solo se quedó en palabras, sino lo llevó a mostrar que venció, que el sacrificio al que Dios envió a Jesús, que el sacrificio al que Dios envió, o sea, que Jesús fue enviado por Dios, Él obedeció, lo hizo por ti y por mí, porque nos ama. No lo hizo para nada más derramar su sangre y ya, y mostrarte que Él tiene el poder. Él lo hizo por amor. Dice en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, somos pecadores. Dios envía a Jesús y dice entonces que si tú le confiesas, que si tú vienes y le dices, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel, que guarda fe, significa que guarda fe, o es constante en sus afectos, es en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en Él. Dios no nos va a defraudar, ni Jesús. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos nuestros pecados, para perdonarnos. Y los pecados nosotros no los vemos nosotros, Él sí los ve, y para Él eso es más importante que lo que sí vemos nosotros. Nuestro aspecto físico, nuestra ropa, nuestras situaciones, como las quieras llamar, económicas, financieras, personales, emocionales, todo eso
Algunas cosas la gente las ve, otras ves, o sea, si por ejemplo estás triste, pues la gente ve que estás triste, ¿verdad? Si estás alegre, la gente ve que estás alegre. Pero si tú hiciste algo en contra de Dios, pues la gente no lo ve. Y también si no sabías que eras pecador, pues ahorita lo siento, pero ya escuchaste, entonces te debes dar cuenta que tú y yo somos pecadores y necesitamos confesarle al Señor eso, necesitamos aceptar lo que Él hizo, el creer que Dios mandó a Jesús a hacer ese sacrificio, porque esa deuda se tenía que pagar con sangre, y el único que la podía pagar era alguien que no tuviera pecado en sí mismo, y ese era Jesús. Es uno de los nombres de Jesús, me encanta, que se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios estuvo aquí en la vida de Jesús, a través de Jesús. Jesús le dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Aquí no aplica el dicho antiguo que dice todos los caminos llevan a Roma. Yo creo que lo has escuchado alguna vez, ¿no? Sobre todo si tienes mi edad o eres mayorcito, se escucha esa frase, ¿verdad? Solo Él es el camino, dice esta palabra. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo Él tiene la verdad, solo Él tiene la vida, solo Él envió el Padre. No es que yo tenga la razón, Luis, no. Él es el que tiene la razón y Él es el que proveyó esa situación para salvarnos a nosotros. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres abrir tu corazón para recibirlo? Dicen las Escrituras que en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, lo que tienes como más importante en la vida, ya sea familia, dinero, un terreno, una casa, un carro, un hobby, una posesión, tus únicos zapatos, tu propio cuerpo, y hacemos un montón de ejercicio día y noche y comemos puras cosas sanas. Si tú tienes eso como tu tesoro, porque lo cuidas, porque estás enfocando en eso, ahí está tu corazón. Y créeme, Dios quiere estar ahí, Dios quiere ser quien posee ese corazón, quien lo tenga, pero no lo va a hacer. Él lo puede hacer porque Él tiene poder, pero Él no quiere tener soldaditos como robots, que ya ahorita hay unos que ya hablan y ya tienen muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque pues le meten como la computadora, ¿verdad? Entonces ya te adivinan las cosas, lo que quieres hacer. Ya le dices algo y te responde porque le pusieron muchas respuestas ahí y selecciona y todo trabaja. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, así como decidiste estudiar algo, así como decidiste casarte, así como decidiste ir a alguna parte, así como decidiste, que tú decidas, pero es una decisión la más importante de tu vida, que tú decidas recibirle a Él en su corazón, en tu corazón. Jesús desea ser lo más preciado para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él pagó con sangre el que tengamos la oportunidad de la vida eterna. Se perdió todo en la desobediencia de Adán y Eva. Nos separamos nosotros de Dios. Por eso existe que estamos en pecado. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nos decimos hermanos entre nosotros. Muchas veces amigos, o así como que, y a mí desde la secundaria me decían también: a ver, hermano, pásale a dar la clase, porque supo el maestro que era creyente, y entonces pues ya lo agarraron así como de broma, ¿no? Entonces por eso nos decimos hermanos, porque aceptamos. Pero fíjate una cosa, los primos no son hermanos, ¿verdad? O sea, son primos porque son hijos de mi tía o de mi tío. O sea, sí, somos primos, no le puedo decir hermanos. Entonces, ¿a quién le puedo decir hermano? Pues a quien es del mismo padre, hijo.
nada más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Eso es algo que Dios da, de ser hechos hijos de Dios. No hay otra cosa que puedas tú hacer para ser hijo de Dios. No hay obra, caridad, de beneficencia, de bondad, o porque eres muy carismático, eres muy cariñoso, eres muy... muchos dicen, hombre, este ya se ganó el cielo. No, ni la habrá, ya que solo Cristo hizo posible esto. No es algo mío, no es algo de la iglesia, de la religión, no es algo de la institución, es algo de Dios. Dios es el que te está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso te decía al principio, el que yo esté aquí no me hace más que tú. No es porque yo estoy aquí, yo soy salvo. No, ni esta obra me va a ayudar a ser salvo. No, tengo que creer en Él. Yo nada más ahorita estoy tratando de ser un instrumento de las manos de Dios en decir su palabra, nada más. No es por obra. Jesús hizo el sacrificio, el pago. Estamos en deuda con Él, con Dios. Por eso te dicen también a veces que dicen, ponte a cuentas con Dios. Él se hizo hombre para que fuera sacrificado y con la sangre que se derramó podamos tener vida. Por esto es una decisión. No se trata de que te congregues en algún lugar, no se trata de que seas, no es hereditario. También lo mencionaba mi hermano Edmundo en la mañana. No es hereditario, no es algo que por herencia, o porque tus papás fueron cristianos y entonces pues yo fui a la escuelita dominical, o yo fui a esta parte y ahí me enseñaron y yo estuve ahí todos los domingos, estaba 2 horas diarias, ¿verdad? O 3 o 4. No se trata de eso. Pero sí, lo bueno es que tuviste la información. Entonces ya no puedes tú decir cuando estés en la presencia del Señor, porque un día vamos a estar, pues es que yo no sabía. No, sí supiste. Que se te había olvidado es otra cosa, pero si supiste, aquí está, mira. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado? En Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, algo lógico, ¿no? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, ahí pues dijo, bueno, ya no va a comer. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate cómo el diablo también conoce la escritura. ¿Sí? En la primera le contestó Jesús con la palabra, y ahorita en la segunda le está contestando el diablo con la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y la respuesta de Jesús dice, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo, oye, espérate, no seas mentiroso, esto no es tuyo, esto es... Porque sabía el Señor Jesús lo que estaba diciendo él, y no era el punto refutarle eso ni ponerse a discutir sobre eso. Entonces él dice, el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, después de eso,
no llegaron con un buffet, porque pues ya habían pasado 40 días, sino le sirvieron a Él, y el Señor no estuvo tampoco de que hambriento por eso, porque realmente Él considera más importante la parte espiritual. Te quiero invitar a que estés donde estés, tomes unos minutos de quietud. Si nos escuchas y estás caminando o manejando y lo que has escuchado te ha hecho pensar en cómo estás ahora con tu relación con Dios, con Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y la quieres esta tarde establecer o reanudar o ponerte a cuentas con Dios, quiero pedirte que ores. Y le voy a pedir a mi hermano Javier que me ayude con esta oración para, después de lo que hemos platicado, tengas tú ahorita un tiempo en donde puedas tomar una decisión que, créemelo, es la decisión más importante de tu vida, y no es porque lo esté diciendo yo. Busca las Escrituras, escudriñalas, para que entonces puedas estar a cuentas con Él, con el Todopoderoso, con el Eterno. En una Biblia francesa dice el Eterno, es como a Dios poner como el Eterno. Dios te bendiga. Gracias por tomarte este tiempo esta mañana, esta tarde. Si tú tienes la